A continuación se presenta el texto proporcionado, con la puntuación completa y dividido en párrafos cortos sin añadir ni quitar palabras. El texto ha sido cuidadosamente formateado para conservar su contenido original, y, al mismo tiempo, mejorar la legibilidad con la puntuación y los saltos de párrafo adecuados. El negocio familiar se ha vendido. Tu parte es de $10,000. Las palabras flotaban en el aire del estudio de mi difunto esposo, tan extrañas e incomprensibles como si hubieran sido pronunciadas en otro idioma. Levanté la vista del escritorio antiguo donde Richard había trabajado durante décadas, con los dedos aún rozando la superficie de cuero desgastado donde sus manos habían descansado apenas unas semanas atrás. Lo siento, Oliver. ¿Qué acabas de decir? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía, lo cual fue una suerte. A los 68 años, había aprendido a mantener la compostura, incluso cuando mi mundo se derrumbaba. Primero, el derrame cerebral repentino de Richard hace 3 semanas, luego el funeral que de alguna manera había sorteado en medio de una nube de dolor, y ahora esto, mi único hijo de pie frente a mí con un documento y una expresión que no podía descifrar. Está todo aquí, mamá. Oliver deslizó el papel por el escritorio, sus uñas cuidadas contrastaban marcadamente con los callos que su padre se había ganado al construir Bradford Precision Technologies de la nada. Sé que es impactante, pero papá llevaba meses considerando ofertas. Casualmente, el trato se cerró después de, bueno, todo. Miré el documento. Una sola página con sorprendentemente pocos detalles para algo que pretendía disolver una empresa que valía $13 millones. $10,000, repetí lentamente. Por mi parte de un negocio que tu padre y yo construimos durante 45 años de matrimonio. Tu parte, enfatizó Oliver, ajustándose la corbata de seda italiana, un hábito nervioso que había desarrollado en el internado. La participación mayoritaria de papá me pasó a través del fideicomiso que estableció hace años. Este es solo el paquete estándar de compensación conyugal basado en el precio final de venta. Compensación conyugal estándar. Como si fuera una empleada menor a la que le ofrecían una modesta indemnización por despido en lugar de la mujer que había estado al lado de Richard Bradford durante 4 décadas de lucha, sacrificio y, finalmente, éxito. Ya veo. Mantuve un tono neutral, incluso curioso. ¿Y quién es el comprador? ¿Otra empresa aeroespacial? ¿Uno de nuestros competidores? Oliver dudó un instante. Es un grupo de inversión privado, Manor Holdings. Se especializan en la adquisición de empresas manufactureras medianas. Manor Holdings, repetí, observando atentamente el rostro de mi hijo. No creo que Richard los haya mencionado nunca. Fue un desarrollo reciente. Oliver pareció recuperar la confianza. De hecho, nos contactaron justo antes del derrame cerebral de papá. El momento es desafortunado, pero el acuerdo es sólido. Mantienen las operaciones y a la mayoría del personal. Es lo que papá habría querido. ¿Lo fue?, me pregunté, recordando el susurro áspero de Richard durante uno de sus últimos momentos de lucidez en el hospital. Amelia, prométeme que protegerás lo que construimos. Algo no va bien. En aquel momento, atribuí su preocupación a la confusión que a veces acompaña a las víctimas de un derrame cerebral. Ahora, no estaba tan segura. ¿Cuándo conoceré a los nuevos dueños?, pregunté, doblando el documento cuidadosamente y guardándolo en el bolsillo de mi cardigan. Oliver parpadeó, claramente no esperaba esta pregunta. No hace falta, mamá. Ya me he encargado de todo. Solo tienes que firmar el acuse de recibo y luego podrás concentrarte en adaptarte a tus nuevas circunstancias. Mis nuevas circunstancias, la viudez, la aparente pobreza, la exclusión de la compañía que había sido tan parte de mi identidad como mi matrimonio. ¿Qué considerado de mi hijo al gestionarlo todo con tanta eficiencia, tan solo 3 días después de enterrar a su padre? $10,000 no dan para mucho,
observé con dulzura. Solo los impuestos prediales de esta casa son casi esa cantidad anual. Un destello de molestia, preocupación, cruzó el rostro de Oliver antes de que su expresión volviera a la de una eficiencia compasiva. Hablaremos de tu situación de vivienda pronto. La herencia es complicada. Por ahora, este pago ayudará con los gastos inmediatos. Asentí lentamente, como si considerara sus palabras. Y la valoración de la empresa, 13 millones, parece bastante baja considerando los contratos de defensa que Richard consiguió el año pasado. Oliver entrecerró los ojos ligeramente. Mamá, con el debido respeto, nunca has estado involucrada en el mundo empresarial. La valoración refleja las condiciones actuales del mercado y ciertas responsabilidades que se han desarrollado recientemente. Ahí estaba. El despido que había anticipado. Pobre Amelia, la desinteresada esposa de un ejecutivo que organizaba cenas y actos benéficos mientras los hombres se encargaban de los asuntos importantes. ¡Qué poco sabían! Claro, admití, levantándome de la silla con la dignidad que se había convertido en mi escudo tras décadas de ser subestimada. Tienes razón. Los negocios siempre fueron cosa de tu padre, no mía. El alivio se apoderó visiblemente del rostro de Oliver. Estaba preparado para lágrimas, quizá, o preguntas confusas. No para esta tranquila aceptación. Me alegra que lo entiendas, mamá. Es lo mejor para todos. El cheque se depositará directamente en tu cuenta mañana. ¡Qué conveniente! Me dirigí a la puerta, indicando que nuestra conversación terminaría en mis términos, no en los suyos. Y Oliver, ¿quién está exactamente detrás de Manor Holdings? Me gustaría saber al menos quién es el dueño del legado de tu padre ahora. Es un consorcio de inversión privado, respondió. La respuesta práctica de alguien que ya había anticipado esta pregunta. Muy discreta, muy profesional. Su directora general es una tal Elizabeth Windsor, británica, creo. No pude evitar una leve sonrisa que se dibujó en las comisuras de mis labios. ¿Elizabeth Windsor? ¡Qué interesante! ¿Has oído hablar de ella?, preguntó Oliver, con un repentino cansancio en la voz. El nombre me suena vagamente, respondí, con la mano en el pomo de la puerta. Ahora, gracias por encargarte de todo, Oliver. Siempre has sido muy eficiente. Después de que se fuera, volví al escritorio de Richard y abrí el cajón oculto que solo él y yo conocíamos, sacando un delgado portafolios de cuero. Dentro había un expediente completo sobre Manor Holdings, incluyendo sus documentos de constitución, declaraciones de impuestos y el nombre de su única accionista, Amelia Elizabeth Blackwood. Mi apellido de soltera era Windsor. Recorrí el elegante membrete con dedos que ya no me temblaban. La empresa que había fundado en secreto hacía 6 meses, cuando Richard compartió por primera vez sus sospechas sobre las manipulaciones financieras de nuestro hijo. La empresa que acababa de comprar Bradford Precision Technologies por una fracción de su valor gracias a los documentos de valoración falsificados que Oliver había proporcionado tan amablemente a los representantes del comprador. El teléfono sonó, sacándome de mis pensamientos. El abogado de mi esposo, Jonathan Mercer, llamaba justo a tiempo. ¿Ya está hecho?, preguntó sin preámbulos. Sí, confirmé. Oliver me acaba de informar de la venta. 10,000 pesos por mi parte, tal como predijiste que ofrecería. La risa de Jonathan fue sin humor. Y mencionó quién era el comprador. Manor Holdings, aparentemente propiedad de una tal Elizabeth Windsor. Sí. ¿Y reconoció la importancia del nombre? No, dije, mirando la fotografía de boda en el escritorio de Richard. Yo con encaje color marfil, joven y sonriente junto a mi brillante y ambicioso esposo. No tiene ni idea de que acaba de vender la empresa de su padre a su madre. La reunión de la junta está programada para el viernes, me recordó Jonathan.
Eso nos da 3 días para prepararnos. ¿Estás lista para esto, Amelia? Una vez que avancemos, no habrá vuelta atrás. Pensé en el último susurro urgente de Richard, en 45 años construyendo algo significativo, en la indiferencia de mi hijo hacia mi papel en todo esto. He estado listo para esto toda mi vida, respondí. Oliver simplemente no lo sabe todavía. Al colgar el teléfono, me permití un momento de duda. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar a mi único hijo? Para desmantelar el fraude cuidadosamente construido por él, para salir de las sombras y adentrarme en la cruda luz del poder corporativo? La respuesta llegó en la voz de Richard, tan clara como si estuviera a mi lado. Muéstrales quién eres realmente, Amelia. Muéstrales la mujer que siempre he visto. Era hora de hacer precisamente eso. Si esta historia de traición y fuerza secreta te ha llamado la atención, suscríbete. ¿Qué ha estado haciendo exactamente Oliver con el negocio familiar y qué ocurrirá cuando descubra quién está realmente detrás de Manor Holdings? El juego apenas comienza. La oficina de Jonathan Mercer contrastaba marcadamente con la pesada caoba y el cuero del estudio de Richard. Todo vidrio, acero y ángulos modernos. Reflejaba el enfoque práctico del abogado. Transparente pero firme. Conocía a Jonathan desde hacía casi 4 décadas, desde que era un abogado recién graduado, encargado de las primeras negociaciones contractuales importantes de Richard. Parece sorprendentemente tranquilo para alguien que acaba de descubrir que su hijo ha intentado estafarle millones, observó, deslizando una taza de té sobre su escritorio. Las apariencias engañan, Jonathan, respondí, aceptando la taza. Algo que Oliver parece haber olvidado. El abogado asintió, sacando una elegante tableta de su cajón. He finalizado el papeleo para la junta del viernes. Una vez que te presenten oficialmente como propietario de Manor Holdings, tendremos que actuar con rapidez. Oliver sin duda intentará impugnar la adquisición. ¿Con qué fundamento?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Llevábamos meses planeando esta contramedida. Probablemente, una reducción de capacidad. La expresión de Jonathan se suavizó un poco. Alegará que no estabas en tu sano juicio tras la muerte de Richard. Que fuiste manipulado por fuerzas externas, es decir, por mí, para tomar el control de la empresa. No pude evitar reírme amargamente. Capacidad disminuida. El mismo argumento que se disponía a usar si Richard hubiera vivido lo suficiente para confrontarlo por los fondos desaparecidos. Exactamente. Jonathan tocó la tableta, abriendo una serie de complejas hojas de cálculo financieras. Hablando de eso, nuestros contables forenses han terminado su análisis. Es peor de lo que sospechábamos inicialmente. Me armé de valor. Muéstrame. Durante la siguiente hora, Jonathan me explicó metódicamente las pruebas de la traición de mi hijo, informes de inventario falsificados, cuentas en el extranjero que recibían pagos misteriosos de la competencia, patentes vendidas por debajo del valor de mercado a empresas fantasma que, al rastrearlas mediante capas de ocultación corporativa, pertenecían al propio Oliver. Ha estado vaciando sistemáticamente la empresa durante al menos 3 años, concluyó Jonathan. Si Richard no se dio cuenta de las discrepancias en los informes trimestrales del año pasado, Richard siempre tuvo una memoria excepcional para los números, interrumpí en voz baja, incluso cuando fingía no importarle los detalles durante las reuniones de la junta directiva. Un rasgo que nuestro hijo aparentemente había subestimado en sus padres. El problema más grave es el fondo de pensiones de los empleados, continuó Jonathan, sacando otro documento. Oliver lo ha estado usando como garantía para préstamos personales. Si no hubiéramos interceptado la venta a su empresa fantasma, esos empleados lo habrían perdido todo cuando el fondo se desplomara inevitablemente. Dejé mi taza de té con deliberado control, luchando contra la oleada de decepción y rabia que amenazaba con abrumar mi compostura, cuidadosamente mantenida.
no eran solo números en una hoja de cálculo. Eran los ahorros para la jubilación de quienes habían trabajado junto a Richard durante décadas. Personas que habían asistido a nuestras fiestas de Navidad, cuyos hijos habían recibido cartas de recomendación universitaria nuestras, cuyos hitos de la vida habían sido marcados con tarjetas y regalos personales. ¿De verdad cree que se habría salido con la suya?, pregunté, más para mí que para Jonathan. Las personas que cometen fraude financiero suelen compartir dos características, respondió el abogado. Una confianza excepcional en su propia astucia y la certeza absoluta de que las reglas solo se aplican a los demás. Cerró la tableta con un golpe seco. Oliver posee ambas en abundancia. Igual que su abuelo, murmuré, recordando la difícil relación de Richard con su propio padre, un hombre cuya adicción al juego casi destruyó a la familia incluso antes de que naciera su hijo. Jonathan asintió con seriedad. La junta se reúne a las 10 de la mañana del viernes. Oliver espera presentar al nuevo equipo de propietarios de Manor Holdings, en concreto a la misteriosa Elizabeth Windsor, con quien cree haber estado negociando a través de intermediarios. Y en cambio, me atrapará. Me alisé el vestido, un hábito nervioso de la infancia que resurgió en momentos de estrés. ¿Y qué hay de los miembros de la junta? ¿Se puede confiar en ellos? Dos están firmemente en el bolsillo de Oliver, Henderson y Patterson. Se han beneficiado directamente de sus planes. Los demás son leales a la memoria de Richard o lo ignoran por completo. Jonathan deslizó una carpeta sobre el escritorio. Esta contiene los expedientes de cada miembro, incluyendo lo que sabemos sobre su participación o no. Acepté la carpeta, consciente de repente de la importancia de lo que estábamos haciendo y de los empleados. ¿Cómo los protegeremos cuando esto se haga público? La estructura de adquisición protege el aspecto operativo del negocio de cualquier repercusión legal. Su participación mayoritaria a través de Manor garantiza la continuidad de la producción. Jonathan dudó y luego añadió, pero habrá preguntas, Amelia. Conmoción, posiblemente ira dirigida a toda la familia Blackwood. Más vale ira pasajera que indigencia permanente, respondí, pensando en el fondo de pensiones y las familias que dependían de él. Richard construyó esta empresa con integridad e innovación. No dejaré que Oliver destruya ese legado con avaricia y atajos. Mientras recogía mis cosas para irme, Jonathan me hizo la pregunta que había estado evitando con delicadeza durante nuestra reunión. ¿Y después del viernes, has decidido qué pasará con Oliver? El instinto maternal de proteger a mi hijo se enfrentó a la obligación moral de exigirle cuentas. En mi mente, vi a Oliver de niño, explicando con seriedad sus creaciones de Lego, de adolescente, sorteando torpemente su primer baile escolar, de joven, orgulloso con su toga de graduación y con Richard radiante a su lado. ¿Dónde se había metido ese niño? ¿Cuándo la ambición se había convertido en avaricia? Eso depende de él, respondí finalmente. De si puede afrontar lo que ha hecho con honestidad y remordimiento. La expresión de Jonathan sugería que tenía serias dudas al respecto, pero simplemente asintió. Te recogeré en coche el viernes a las 9. Intenta descansar un poco antes. ¿Descansar? Como si dormir fuera posible con el peso de la confrontación del viernes acercándose. Como si pudiera cerrar los ojos sin ver el rostro de Richard en esos últimos días de hospital, sus rasgos se deformaban por el esfuerzo de comunicar lo que había descubierto sobre nuestro hijo. En el vestíbulo del edificio de Jonathan, revisé mi teléfono y encontré 3 llamadas perdidas de Oliver y un mensaje de texto. Tenemos que hablar de la casa. ¿Puedes vernos mañana? El agente inmobiliario tiene algunas preguntas. El agente inmobiliario. Como si nuestra casa familiar, el lugar donde Richard y yo lo criamos, donde celebramos cumpleaños y festividades, donde mi esposo dio su último aliento, fuera solo un activo más para liquidar. Escribí una respuesta sencilla. Claro, el estudio de tu padre, a las 2 de la tarde. Que venga a verme,
pensé. ¿Qué se siente en la silla de su padre y me diga en la cara que planeaba vender la casa sin que yo me lo pidiera, ofreciéndome una miseria del valor real de la empresa? Sería nuestra última conversación con la dinámica de poder que siempre había asumido, el hijo sabio manejando los asuntos de su padre mientras su madre aceptaba pasivamente cualquier migaja que se dignara a ofrecer. El viernes, esa dinámica se desmoronó sin remedio. La única pregunta que quedaba era si nuestra relación como madre e hijo se desmoronaría con ella. Mientras mi chofer sorteaba el tráfico de la tarde, recordé una conversación con Richard al principio de nuestro matrimonio. Acababa de graduarme con honores en finanzas, a pesar de compaginar las clases con el cuidado de mi pequeño Oliver. Puede ser formidable en el mundo de los negocios, Amelia, había observado Richard al verme revisar la primera propuesta de inversión seria de su empresa. Ves patrones y debilidades que yo paso por alto por completo. Quizás algún día, respondí, distraída por los errores que encontraba en el modelo de valoración del posible socio. Pero por ahora, la empresa te necesita a tiempo completo, y Oliver me necesita a mí. Solo prométeme algo, había dicho Richard, tomando la propuesta y mis meticulosas notas. No dejes que esa brillante mente financiera se desperdicie para siempre. El mundo tiene suficientes amas de casa. No tiene suficientes Amelia Blackwood's. 45 años después, finalmente estaba cumpliendo esa promesa y Oliver estaba a punto de descubrir que su madre había estado prestándole mucha atención todo el tiempo. Oliver llegó exactamente a las 2 de la tarde, siendo la puntualidad una de las pocas cualidades que heredó de su padre. No estaba solo. Lo acompañaba una elegante mujer de unos 30 y tantos años, su traje impecablemente confeccionado y su sonrisa depredadora la identificaron como la agente inmobiliaria incluso antes de que se presentaran. «Mamá, soy Vanessa Hargrove de Prestige Properties», dijo Oliver, guiando a la mujer hacia adelante con una mano en la espalda, un gesto demasiado familiar para ser una simple conocida profesional. Se especializa en propiedades de lujo como esta. Le ofrecí la mano con la gracia experta de una mujer que había organizado cientos de eventos corporativos. La señorita Hargrove. No sabía que ya habíamos contratado servicios inmobiliarios. Un destello de confusión cruzó el rostro de Vanessa al mirar a Oliver. Entendí por el señor Blackwood que usted había aceptado poner la propiedad en venta inmediatamente. ¿Lo hiciste? Dirigí mi atención a mi hijo, cuya expresión se mantuvo cuidadosamente neutral a pesar de la ligera tensión en sus ojos. Qué eficiente de su parte tomar estas medidas durante nuestro periodo de duelo. Oliver se aclaró la garganta. Mamá, ya hablamos de esto. La casa es demasiado grande para que la gestione sola, y también de los gastos de mantenimiento. ¿Lo hablamos? La interrumpí con suavidad. No recuerdo esa conversación. Quizás se programó para después de que me informaras de que mi parte de la empresa de tu padre, nuestra empresa, valía tan solo $10,000. Los ojos de Vanessa se abrieron de par en par al ver la figura, su mirada yendo de uno a otro al percibir el trasfondo. La sonrisa de Oliver permaneció fija, aunque ya no se reflejaba en sus ojos. Quizás la señora Hargrove podría esperar en la sala mientras aclaramos algunos asuntos familiares, sugerí, dejando claro con mi tono que no era una petición. Una vez que Vanessa se retiró, cerrando la puerta del estudio tras ella, la fachada cuidadosamente construida de Oliver se quebró. ¿En serio, mamá? Tenías que mencionar el acuerdo delante de ella. Acuerdo, repetí, tanteando la palabra como si fuera un bocado sospechoso. ¿Así lo llamamos ahora? Ni robo ni fraude. Es completamente injusto, espetó, dejándose caer en el sillón de cuero de Richard sin invitación. La valoración de la empresa la realizaron analistas independientes. La oferta era el valor justo de mercado considerando los pasivos actuales. Pasivos que aparecieron de repente bajo tu gestión, noté, permaneciendo en pie. ¡Qué conveniente!
La expresión de Oliver se endureció hasta convertirse en algo que apenas reconocí. Un cálculo frío que no se parecía en nada al chico que había criado. No espero que entiendas las complejas finanzas corporativas. Mamá y papá te protegieron de las realidades empresariales durante décadas. Me protegieron, me hicieron eco de tus palabras o me excluyeron. La distinción importa, ¿no crees? Esto no es productivo, dijo Oliver con desdén. La empresa se ha vendido. Hay que liquidar la casa para resolver los asuntos pendientes de la herencia. Encontré una encantadora comunidad de vida asistida cerca de Charlotte, donde no pude contener mi sorpresa, a 6 horas de todo y de todos mis conocidos. Es exclusivo, con hermosos jardines y todas las comodidades. Habló como si describiera un hotel de lujo, en lugar de relegar a su madre a un complejo a cientos de kilómetros de su hogar. Las ganancias de esta casa cubrirían fácilmente su estancia allí durante años. Observé el rostro de mi hijo, buscando cualquier rastro del niño que había criado. El niño que una vez se acurrucó en mi regazo durante las tormentas. El adolescente que me llamó primero cuando lo aceptaron en Princeton. El joven que lloró a mares en su boda mientras Richard y yo observábamos orgullosos desde la primera fila. En cambio, solo vi a un desconocido con los rasgos de mi hijo, calculando el valor de mis años restantes en relación con los metros cuadrados de la casa donde él había crecido. ¿Y si declino este generoso acuerdo?, pregunté con voz firme a pesar del dolor en el pecho. Si prefiero quedarme en la casa donde llevo 40 años, suspiró Oliver con exagerada paciencia. Mamá, sé razonable. Esta casa forma parte de la herencia de papá. Soy el albacea. Estas decisiones no son opcionales. Ya veo. Me acerqué a la ventana y contemplé el jardín donde Richard y yo habíamos pasado incontables domingos por la mañana planeando nuestro futuro tomando café mientras Oliver jugaba en el césped. Y mis preferencias no cuentan en esta ecuación. Tu apego emocional a esta propiedad no influye en la gestión inmobiliaria, respondió. La jerga corporativa nos distancia aún más. Vanessa ya tiene compradores interesados. Podríamos cerrar la compra en 30 días. Me giré para mirarlo, algo cambió irreversiblemente dentro de mí. Los últimos hilos de protección maternal, el instinto de protegerlo de las consecuencias, de buscar excusas para su comportamiento, finalmente se rompieron. No, dije simplemente. Oliver parpadeó, claramente desprevenido para una oposición directa. No me mudaré a Charlotte. No, esta casa no se venderá. Y no me parece aceptable que gestiones la herencia de tu padre. Su sorpresa se transformó rápidamente en irritación. No tienes otra opción, mamá. La documentación legal es clara. ¿Cómo albacea? ¿Albacea? Sí, interrumpí. No eres el único heredero, ni el único propietario. ¿Acaso leíste el testamento de Richard completo, o solo las partes que te otorgaban autoridad? La incertidumbre se reflejó en su rostro. Claro que lo leí. La herencia pasa a mí con disposiciones para su cuidado. La herencia, corregí con suavidad, está en fideicomiso con usted como albacea bajo condiciones específicas. Una de esas condiciones es obtener mi consentimiento por escrito para cualquier venta de bienes inmuebles. La expresión de Oliver pasó de la confusión a la incredulidad. Eso no es posible. Peterson lo revisó todo. Jeffrey Peterson, lo proporcioné yo. Su abogado personal, no el de su padre, una distinción que parece cada vez más significativa. Me acerqué al escritorio de Richard, saqué una llave del bolsillo y abrí el cajón superior. De él, extraje un documento encuadernado en cuero con el membrete de Mercer and Associates. Este es el testamento original, Oliver, no el resumen que te proporcionó el señor Peterson. El rostro de mi hijo palideció al contemplar el documento. ¿De dónde lo sacaste? De tu padre,
quien me dio instrucciones explícitas sobre dónde encontrarlo y cuándo presentarlo. Puse el testamento sobre el escritorio, entre nosotros. Al parecer, Richard tenía inquietudes sobre cómo se manejarían sus asuntos después de su muerte. Inquietudes que parecían totalmente justificadas. Oliver extendió la mano para tomar el documento, pero lo sujeté firmemente. El artículo 14, párrafo C, prohíbe específicamente la venta de esta propiedad sin mi autorización escrita. El párrafo D establece que mi residencia no puede ser revocada sin mi consentimiento, independientemente de otras consideraciones patrimoniales. Esto no puede ser legal, murmuró Oliver, más para sí mismo que para mí. Papá lo cambió todo antes de que pudiéramos. Se detuvo de golpe, al darse cuenta de que casi había confesado. Antes de que pudieras, ¿qué?, pregunté en voz baja. Antes de que pudieras completar la transferencia de los activos de la empresa, antes de que pudieras borrar mi nombre de las escrituras, antes de que tu padre se diera cuenta de lo que estaba pasando delante de sus narices. Oliver se levantó tan de repente que la silla rodó hacia atrás y golpeó la estantería. No tienes ni idea de lo que dices. Papá estaba confundido al final, lanzando acusaciones, viendo problemas donde no los había. ¿Lo estaba? Mantuve la voz serena a pesar de la tormenta de emociones que se desataba bajo mi serenidad. Quizás deberíamos hablar de esas acusaciones en la junta directiva del viernes. Creo que estás presentando a los nuevos dueños de Bradford Precision Technologies al equipo ejecutivo. Algo en mi tono debió alertarlo, porque la expresión de Oliver pasó de la ira defensiva al cálculo cansado. ¿Qué sabes de la junta directiva? Solo lo que cualquier accionista informado sabría. Sonreí levemente. Aunque en mi caso, un accionista cuya participación aparentemente valía solo 10,000 pesos, bastante menos de lo que cabría esperar de una empresa valorada en 13 millones de pesos. ¿No te parece? Mamá, estás molesta. El dolor puede volver paranoica a la gente. Mira, conspiraciones, no paranoia, Oliver. Claridad. Me dirigí hacia la puerta. Creo que la señorita Hargrove ya ha esperado suficiente. Por favor, infórmale que la casa no se venderá después de todo. Esto no ha terminado, me advirtió en voz baja. No tienes ni idea de en qué te estás metiendo. Al contrario, respondí, abriendo la puerta. Por primera vez en décadas, sé exactamente en qué estoy metido. Te veo el viernes en la junta directiva. Saluda a Elizabeth Windsor de mi parte cuando hables con ella. Mientras Oliver y una Vanessa visiblemente confundida se marchaban, me permití un momento de silenciosa satisfacción. La sorpresa en los ojos de mi hijo cuando mencioné a Elizabeth Windsor, la propietaria ficticia de Manor Holdings, confirmó lo que Jonathan y yo sospechábamos. Oliver nunca se había molestado en investigar la empresa que había comprado Bradford Precision Technologies. Su avaricia y prisa le habían impedido incluso realizar la debida diligencia. Regresé al escritorio de Richard y tomé nuestra foto de boda, recorriendo el contorno de su rostro más joven a través del cristal. El primer movimiento está hecho, le susurré a su imagen. Sospecha que algo anda mal, pero no tiene ni idea de lo que le espera. En 2 días, Oliver descubriría con quién había estado negociando todos estos meses. Descubriría que su madre no era la esposa de un ejecutivo a quien había despedido, sino una mujer con la inteligencia y la determinación necesarias para proteger lo que importaba, incluso de su propio hijo. Y quizás lo más doloroso, finalmente comprendería que Richard lo sabía todo. Ha estado haciendo averiguaciones, me informó Jonathan por teléfono el jueves por la mañana. Urgentes. 3 llamadas a la oficina de Manor Holdings ayer por la tarde. Múltiples solicitudes de contacto directo con Elizabeth Windsor. Bebí mi té a sorbos, de pie junto a la ventana de la cocina, donde la tenue luz del sol primaveral iluminaba el jardín. Las preciadas rosas de Richard empezaban a brotar,
un recordatorio de que la vida continuaba sus ciclos a pesar del drama humano. ¿Qué respuesta recibió? Exactamente lo que habíamos planeado. El servicio respondió sus llamadas con profesionalismo, asegurándole que la señorita Windsor viajará, pero que espera conocerlos a todos en la presentación de la junta directiva mañana. La voz de Jonathan denotaba satisfacción. También contactó con 3 bufetes de abogados especializados en litigios sucesorios. Moviéndose rápidamente, observé. Sabe que algo anda mal, pero no qué exactamente. Va a tientas, sin rumbo. Jonathan hizo una pausa. Amelia, ¿estás segura de que quieres seguir adelante con esto? Una vez que comience la reunión de mañana, no hay vuelta atrás. La pregunta me hizo reflexionar. A pesar de todo, Oliver seguía siendo mi hijo. El bebé que había cuidado durante los cólicos y la varicela. El niño cuyas pesadillas había calmado, el joven cuya graduación me había llenado de un orgullo tan intenso que me dolía el pecho. Pero también era el adulto que había traicionado sistemáticamente la confianza de su padre, que había intentado robar a empleados leales, que había estado dispuesto a enviar a su madre a una residencia de ancianos a 6 horas de distancia con solo un pago simbólico de una empresa millonaria. Estoy seguro, respondí con voz firme. ¿A qué hora me recogerás mañana? Tras terminar la llamada, me dirigí al estudio de Richard, atraído por allí como me había sentido cada día desde su muerte. La habitación aún conservaba su presencia con tanta fuerza que a veces imaginaba oír el golpeteo de sus dedos sobre el teclado, oler el tenue aroma a bergamota de su té favorito. Me senté en su escritorio y abrí mi portátil. No era el ordenador familiar que Oliver creía que usaba solo para ver las fotos de mis nietos y las páginas web de recetas, sino un sistema de alto rendimiento que Richard había insistido en que mantuviera separado de la red familiar. Seguridad operativa, lo había llamado con un guiño, aunque en aquel momento pensé que se estaba excediendo. Ahora entendía su previsión. Oliver nunca sospechó que yo mantenía mi propio servidor de correo electrónico seguro ni que Richard y yo nos habíamos comunicado por canales cifrados sobre asuntos de la empresa durante años. Desde luego, nunca imaginó que su padre me había otorgado acceso administrativo a los sistemas internos de Bradford Precision mucho antes de que su salud empezara a deteriorarse. Inicié sesión con credenciales que Oliver desconocía y comencé a revisar la actividad más reciente. Desde nuestra confrontación de ayer, había estado accediendo frenéticamente a archivos, registros financieros, documentos de propiedad, actas de la junta directiva de los últimos 5 años. Lo más preocupante era que había descargado los documentos completos del plan de propiedad de acciones para empleados, centrándose en los mecanismos legales para disolver esas participaciones. Mi teléfono sonó con un mensaje de un número desconocido. Señora Blackwood, soy Marcus Torres, de la División de Ingeniería de Bradford Precision. Algo extraño está sucediendo con los archivos de nuestro proyecto. ¿Podemos hablar en privado? Marcus llevaba casi 20 años en la empresa, ascendiendo de técnico junior a jefe de proyectos especiales. Richard había hablado a menudo de su brillante trabajo de diseño y su integridad inquebrantable. Respondí de inmediato, claro. ¿Puede venir a casa? A las 4 p.m. Su respuesta fue rápida, allá estaremos. Gracias. El timbre sonó exactamente a las 4. Marcus lucía exactamente igual que lo recordaba de las reuniones de la empresa. De estatura media, complexión delgada, con la barba entrecana que se había dejado crecer después de que su esposa se burlara de él por parecer demasiado joven para ser tomado en serio. Su expresión, sin embargo, me resultaba desconocida, una mezcla de ansiedad y determinación que decía mucho de su estado de ánimo actual. Señora Blackwood, gracias por recibirme, empezó a decir mientras lo acompañaba al estudio de Richard. No sabía a quién más recurrir. Llámeme Amelia, por favor, le ofrecí, señalando la silla de visitas. Richard siempre hablaba de usted con gran respeto. Le agradezco que se haya comunicado conmigo.
Marcus permanecía sentado, rígido, con las manos firmemente entrelazadas en el regazo. No te involucraría en asuntos de la empresa, sobre todo tan pronto después del fallecimiento del señor Blackwood, pero esta situación no tiene precedentes. Supongo que se trata de la venta de la empresa, le dije con suavidad. Asintió, con la tensión reflejada en cada línea de su cuerpo. Ayer por la tarde, recibimos avisos del departamento indicando que toda la documentación de tecnología propietaria debía subirse a un nuevo servidor seguro antes del final del día viernes. La directiva vino directamente de Oliver, marcada como de máxima prioridad. Parece un momento inusual, observé, justo antes de presentar a la nueva dueña. Es más que inusual, señora Amelia. Es alarmante. Marcus se inclinó hacia adelante, bajando la voz a pesar de que estábamos solos en la casa. Los protocolos de transferencia no cumplen con nuestros estándares de seguridad, y el destino no es nuestro sistema de respaldo habitual. Es un servidor externo con un cifrado mínimo. Me quedé sin aliento. Está extrayendo la propiedad intelectual. Marcus abrió los ojos de par en par al comprenderlo de inmediato. ¿Entiendes lo que esto significa? Creo que sí. Mantuve la voz serena a pesar de la ira que me invadía. Se está preparando para transferir los activos más valiosos de Bradford, sus diseños, patentes, procesos patentados, a una entidad separada antes de que se complete la transferencia de propiedad. Exactamente. El alivio inundó el rostro de Marcus al ser comprendido. Perderíamos todo lo que hace valiosa a la empresa, solo los edificios y equipos vacíos, mientras que la propiedad intelectual, el verdadero valor, estaría bajo el control de Oliver. Supongo que la desfachatez del plan fue impresionante. No contento con infravalorar la empresa y robarme mi parte, Oliver ahora planeaba vaciar los activos más valiosos de Bradford Precision antes de la transferencia oficial a Manor Holdings. Para mí. Cuando llegó esta directiva, pregunté, dándole vueltas a las implicaciones. Ayer por la tarde, Marcus dudó. Poco después de que Oliver saliera de su casa, según la fecha y hora. Así que ese era su plan de contingencia. Si no podía controlar la propiedad y la empresa por medios legales, simplemente robaría la propiedad intelectual que le daba a Bradford Precision su verdadero valor. ¿Ya empezaron las transferencias?, pregunté. Marcus se enderezó, con orgullo profesional evidente en su postura. No, implementé un retraso técnico, alejé incompatibilidades del sistema que necesitan solución. Nos dio hasta mañana por la tarde. ¿Nosotros?, pregunté. El equipo principal de ingeniería. Su expresión se endureció. Llevamos décadas trabajando con su esposo, señora Blackwood. Sabemos que algo no anda bien. Las cifras de valoración que Oliver nos compartió no coinciden con nuestras carteras de proyectos. Los informes del fondo de pensiones presentan discrepancias. Y ahora esta transferencia apresurada de información confidencial. Me di cuenta de que has estado observando todo este tiempo. Richard nos trató como familia, dijo Marcus simplemente. Le debemos algo mejor que guardar silencio mientras desmantelan su empresa. Familia. Las palabras me impactaron con una fuerza inesperada. Mientras Oliver, mi familia real, había estado traicionando sistemáticamente el legado de su padre, estos empleados lo habían estado protegiendo en silencio. Marcus, lo que voy a contarte debe ser confidencial hasta la reunión de la junta de mañana, dije, tomando la decisión instantánea de confiar en este hombre a quien Richard había respetado tanto. La venta a Manor Holdings es legítima, pero Oliver no sabe quién está detrás de Manor, frunciendo el ceño confundido. No lo entiendo. Soy Manor Holdings, dije simplemente. Elizabeth Windsor es mi apellido de soltera. Fundé la empresa hace 6 meses cuando Richard sospechó por primera vez de irregularidades financieras. Marcus me miró fijamente, la sorpresa dio paso a algo que parecía notablemente alegría. ¿Le compraste la empresa a Oliver? Sí.
usando las pruebas de manipulación financiera que él mismo proporcionó durante las negociaciones con mis representantes. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Marcus. A Richard le habría encantado. Ayudó a diseñarlo, confirmé. Antes de que su derrame cerebral le impidiera comunicarse, Marcus negó con la cabeza con asombro. ¿Qué necesitas de mí? Retrasar la transferencia de propiedad intelectual sin levantar sospechas. Tras la reunión de la Junta de mañana, se implementarán de inmediato nuevos protocolos de seguridad. Hice una pausa, pensando, y puede que necesite tu testimonio sobre estas directivas irregulares. Lo tendrás, prometió sin dudarlo. Todo el departamento de ingeniería te apoyará. Estábamos esperando a alguien que nos apoyara. Después de que Marcus se fuera, me senté en la silla de Richard un buen rato, asimilando este último acontecimiento. La desesperación de Oliver iba en aumento, sus tácticas se volvían más imprudentes. El fraude corporativo silencioso se había convertido en un robo descarado. El mañana no podía llegar lo suficientemente pronto. Sonó mi teléfono. Jonathan otra vez. Puede que tengamos un problema, dijo sin preámbulos. Oliver ha convocado una reunión previa de emergencia con miembros electos de la Junta mañana a las 8 de la mañana, 2 horas antes de la sesión oficial. Henderson y Patterson, supuse, nombrando a los aliados de Oliver en la Junta. Y Westfield, añadió Jonathan con gravedad, el voto decisivo en cualquier medida de emergencia. Las implicaciones serán claras. Oliver intentaba conseguir el apoyo de la junta directiva para tomar medidas de emergencia, tal vez suspendiendo la venta, eliminando la propiedad intelectual de la transacción o, peor aún, invocando una disposición poco utilizada para declararme no apto para poseer acciones debido a un supuesto deterioro cognitivo. Tenemos que adelantarnos a esto, dije, pensando en las opciones. ¿A qué hora abre el edificio? A las 7, respondió Jonathan. Seguridad llega a las 6:30. Entonces llegaremos a las 6:15, decidí. Creo que es hora de que Elizabeth Windsor aparezca temprano. La sede de Bradford Precision Technologies se alzaba 15 plantas por encima del parque industrial circundante, con su fachada de vidrio y acero brillando dorada bajo la luz del amanecer. Richard supervisó cada detalle de su construcción hace 12 años, insistiendo en un diseño que equilibrara la eficiencia moderna con sutiles guiños a la artesanía tradicional, al igual que los propios productos de la empresa. Señora Blackwood, la sorpresa del guardia de seguridad nocturno fue evidente cuando Jonathan y yo entramos al vestíbulo exactamente a las 6:17 de la mañana. No la esperábamos. Hola, George, respondí, satisfecha de recordar su nombre de las fiestas navideñas de la empresa. Ha pasado demasiado tiempo. Así es, señora. Le doy mi más sentido pésame por el señor Blackwood. Su expresión era de genuina tristeza. Era un buen hombre. Siempre recordaba los nombres de mis hijos. Gracias. Acepté su pésame con un gesto amable. Creo que mi hijo ha programado una reunión temprana con los miembros de la Junta. Nos gustaría preparar la sala de conferencias principal. Si George encontró esta petición inusual, no dio señales de ello. Claro, señora. Piso 15. Avisaré a seguridad diurna que está aquí. Mientras el ascensor subía, Jonathan repasó nuestra estrategia por última vez. Henderson y Patterson llegarán primero, probablemente a las 7:30. Oliver les informará antes de que Westfield llegue a las 8. Necesitamos estar instalados en la sala de juntas antes de que aparezcan. Y los documentos, confirmé. Jonathan palmeó su maletín de cuero. Expedientes completos sobre las irregularidades financieras, la valoración fraudulenta de la empresa y el intento de Oliver de obtener la propiedad intelectual, además de los documentos de adquisición de Manor Holdings, que lo revelan como el único propietario. Las puertas del ascensor se abrieron a la planta ejecutiva,
Un espacio que no había visitado desde la celebración del 10º aniversario de la empresa, 3 años antes. Poco había cambiado. Las mismas obras de arte de buen gusto que representaban las innovaciones aeroespaciales a lo largo de la historia. La misma alfombra gris sutil. La misma pared de cristal con vistas a las instalaciones de fabricación de abajo. La sala de juntas dominaba el lado este de la planta, con su mesa de caoba de 6 metros reluciendo bajo la iluminación empotrada. La silla de Richard, más grande que las demás y situada a la cabecera de la mesa, permanecía vacía desde que sufrió un derrame cerebral 8 meses atrás. Según Marcus, Oliver nunca se había atrevido a sentarse allí durante las reuniones, prefiriendo en cambio la posición a la derecha, tradicionalmente reservada para el presidente de la compañía. ¿Dónde debería sentarme?, le pregunté a Jonathan al entrar en la sala vacía. Consideró las opciones y luego señaló la silla de Richard. Ahí, el mensaje es más claro. Dudé, repentinamente abrumada por el simbolismo. Sentarse en el lugar de Richard significaba reclamar no solo autoridad legal, sino el manto de liderazgo que había ostentado con tanta naturalidad durante décadas. Es lo que él querría, Amelia, dijo Jonathan con suavidad, interpretando mi vacilación correctamente. No lo estás reemplazando. Estás protegiendo lo que él construyó. Respiré hondo y me acomodé en el sillón de cuero de respaldo alto, colocando los materiales que Jonathan me había proporcionado ordenadamente. Desde allí, podía ver a través de la pared de cristal el ascensor y la recepción. Tendríamos una clara advertencia visual cuando llegaran los demás. A las 7:26 de la mañana, las puertas del ascensor se abrieron y aparecieron Henderson y Patterson, enfrascados en una conversación. Ambos se quedaron paralizados un instante al ver a Jonathan a través de la pared de cristal de la sala de juntas, claramente visible mientras ordenaba los documentos sobre la mesa. Justo a tiempo, murmuré. Un minuto después, la puerta de la sala de juntas se abrió y Henderson, un hombre rubicundo con el aspecto de alguien que disfrutaba demasiado de los almuerzos a cuenta, entró, seguido de cerca por Patterson. Mercer, Henderson saludó a Jonathan con una hostilidad apenas disimulada antes de posar su mirada en mí con evidente sorpresa. Señora Blackwood, esto es inesperado. Buenos días, Robert, respondí amablemente. Thomas, por favor, únete a nosotros. Los hombres intercambiaron miradas inquietas antes de sentarse lo más lejos posible de mí. No creo que haya una reunión de la junta directiva programada hasta las 10, aventuró Patterson, con el rostro enjuto y marcado por la ansiedad. Quizás haya habido alguna confusión. No hay confusión, le aseguré. Estoy al tanto de la reunión previa a las 8 que Oliver organizó contigo y Westfield. Simplemente pensé que podríamos tener otra conversación primero. La tez de Henderson se tornó carmesí. Con el debido respeto, señora Blackwood, los asuntos de la empresa en este momento son bastante delicados. Quizás sería mejor que, si el accionista mayoritario no estuviera presente para las discusiones sobre el futuro de la empresa, la interrumpiera con un tono suave pero firme. No estoy de acuerdo. Accionista mayoritario, repitió Patterson, con evidente confusión. Pero la venta a Manor Holdings avanza exactamente según lo planeado, confirmé, aunque quizá no como Oliver te lo explicó. Antes de que ninguno de los dos pudiera responder, las puertas del ascensor se abrieron de nuevo y apareció mi hijo. Incluso a través del cristal, pude ver el momento en que notó mi presencia en la sala de juntas. Su paso vaciló, su expresión pasó de la confianza a la sorpresa y luego a una recuperación calculada en cuestión de segundos. Cuando entró en la sala de juntas, su máscara profesional estaba firmemente puesta, aunque el ligero temblor en sus manos al dejar el maletín delataba su agitación interior. Mamá, me saludó con forzada naturalidad. Esto es inesperado. El consejero de duelo mencionó que podrías buscar entornos rutinarios y familiares, pero no esperaba que vinieras aquí. La insinuación condescendiente de que el duelo había comprometido mi juicio, un anticipo del argumento de la capacidad disminuida que Jonathan había predicho,
encendió una chispa de ira que controlé cuidadosamente. «Qué considerado de tu parte preocuparte por mi estado mental», respondí con serenidad. «Te aseguro que estoy pensando con claridad». La mirada de Oliver se dirigió a Jonathan y luego a mí. «Aunque siempre nos alegra verte, tenemos una reunión de negocios confidencial programada. Quizás Jonathan pueda llevarte a casa y podamos hablar más tarde». «En realidad», repliqué, «esta parece la oportunidad perfecta para abordar ciertos asuntos de negocios directamente, en particular los relacionados con Manor Holdings y la inminente transición de propiedad». Un destello de alarma cruzó el rostro de Oliver antes de disimularlo con una sonrisa condescendiente. «Mamá, entiendo que estés molesta por la venta, pero estos son asuntos corporativos complejos que el dueño de Manor Holdings debería conocer bien. Yo los terminé por él. ¿No estás de acuerdo?». La sala de junta se quedó en silencio al captar mis palabras. Henderson y Patterson intercambiaron miradas confusas mientras Oliver me observaba con una mirada calculadora. «¿Qué insinúas exactamente?», preguntó con cautela. En lugar de responder directamente, saqué una tarjeta de visita de la carpeta que tenía delante y la deslicé sobre la caoba pulida. La cartulina color crema con relieve llevaba el logotipo de Manor Holdings y un solo nombre, Elizabeth A. Windsor, directora ejecutiva. Oliver cogió la tarjeta y la estudió con creciente confusión. «Elizabeth Windsor. Ya la mencionaste. ¿Qué tiene que ver esto contigo?». «Elizabeth es mi segundo nombre», dije en voz baja. «Windsor es mi apellido de soltera». La cara de Oliver palideció al comprender. «Eso no es posible». «Es muy posible», intervino Jonathan, deslizando un documento hacia cada hombre. «Como demuestran claramente estos documentos de constitución, Manor Holdings es propiedad exclusiva de Amelia Elizabeth Blackwood, anteriormente Windsor, y está bajo su control». Henderson agarró el documento, examinándolo con movimientos cada vez más frenéticos. «Esto no puede ser legal». Las negociaciones, el proceso de valoración, se llevaron a cabo con total transparencia por parte de Manor. Jonathan terminó sin contratiempos. Si el señor Blackwood decidió no investigar a fondo a la entidad compradora, eso no es responsabilidad de la señora Blackwood. Oliver permaneció paralizado, con la tarjeta de visita aún aferrada entre los dedos, como si de alguna manera pudiera transformarse en algo menos condenatorio. Tú has estado detrás de todo este proceso. Los correos electrónicos, las teleconferencias, las negociaciones fueron llevadas a cabo por representantes legítimos de Manor Holdings, confirmé, siguiendo mis instrucciones explícitas. ¿Por qué? Esa sola palabra parecía arrancada de Oliver, llena de traición y confusión. ¿Por qué harías esto? Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de junta se abrió una vez más para dejar entrar a Marcus Torres, acompañado por un distinguido hombre de unos 60 años, a quien reconocí como Harold Westfield, el miembro de la junta con el que Oliver había contado para apoyar cualquier medida de emergencia que hubiera planeado. «Señora Blackwood», de Westfield, me recibió con evidente sorpresa. «No esperaba verla aquí esta mañana». «Al parecer, esa es la opinión general», respondí con una leve sonrisa. Aunque, como nueva propietaria de Bradford Precision Technologies, consideré mi presencia apropiada. Westfield arqueó las cejas. «¿Cómo dice?» «Dice estar detrás de Manor Holdings», intervino Oliver, recuperando por fin la voz. «Es absurdo. Un malentendido o peor aún, una manipulación de Mercer para». «No es absurdo ni una manipulación», interrumpió Marcus, con su tono normalmente respetuoso endurecido por la ira. «Y hay más que todos deben saber antes de continuar con esta conversación». Colocó una memoria USB sobre la mesa con sumo cuidado. Esta contiene evidencia del robo sistemático de propiedad intelectual que se intentó ayer bajo las órdenes directas de Oliver. Si hubiéramos cumplido,
los activos más valiosos de Bradford se habrían transferido a un servidor externo bajo su control personal antes de que se completara la transferencia de propiedad de hoy. Oliver se puso de pie de un salto. Mentira. Las transferencias eran un protocolo de seguridad estándar. ¿Para qué?, pregunté en voz baja. Para garantizar que, tras vender una empresa vacía a Manor Holdings, conservarías el control de las patentes y diseños que le dan su valor real. Las mismas patentes y diseños que no se incluyeron en los documentos de valoración que proporcionaste durante las negociaciones. El silencio que siguió fue absoluto. Henderson y Patterson miraron a Oliver con creciente horror al comprender las implicaciones. La expresión de Westfield pasó de la confusión a una fría evaluación. Tal vez, sugirió Jonathan en el silencio, deberíamos revisar la evidencia financiera completa antes de que llegue la junta completa a las 10. La señora Blackwood tiene algunos cambios organizativos bastante significativos que anunciar, y sería útil si ciertas irregularidades se abordaran primero en privado. Oliver me miró a los ojos, buscando un aliado, pero no lo encontró. Lo que vio en mi expresión finalmente destrozó su compostura. No tienes ni idea de lo que has hecho, siseó, recogiendo sus materiales con movimientos bruscos. Esta empresa tiene responsabilidades de las que no sabes nada. Compromisos que he asumido que no se pueden deshacer con maniobras corporativas. En realidad, respondí, mirándolo fijamente. Sé exactamente lo que he hecho. La pregunta es si estás preparado para afrontar lo que has hecho. Porque de una forma u otra, Oliver, ese ajuste de cuentas comienza hoy. Las 10 llegaron con la precisión de un ritual corporativo. Los miembros de la junta directiva entraron en la sala uno a uno, con expresiones que iban desde la neutralidad profesional hasta una sorpresa apenas disimulada al encontrarme sentado en la silla de Richard. Oliver se había retirado al rincón más alejado, enfrascado en una intensa conversación en susurros con Henderson, que cesó abruptamente cuando el secretario de la compañía declaró abierta la reunión. Dado que esta es nuestra primera reunión oficial desde el fallecimiento del presidente Richard Blackwood, comenzó el secretario, quisiera, en primer lugar, reconocer nuestra pérdida colectiva y expresar mis condolencias a la señora Blackwood y a Oliver, quienes se encuentran presentes hoy. Murmullos de aprobación resonaron en la mesa. Asentí con cortesía, notando la confusión en varios rostros. Mi presencia en una reunión de la junta directiva era inaudita. Durante todos los años que Richard había dirigido la empresa, había mantenido la distancia prudencial que se espera de una esposa de empresa, asistiendo únicamente a eventos sociales y benéficos. Nuestro principal punto del orden del día de hoy, continuó la secretaria, es la presentación de la nueva propiedad tras la venta a Manor Holdings. Oliver Blackwood presentará este plan de transición, seguido y de hecho, Jonathan intervino con naturalidad, ha habido un pequeño cambio en el programa. La señora Blackwood hará esa presentación. Como directora de Manor Holdings. La sala estalló en susurros confusos. Oliver permaneció inmóvil, con expresión indescifrable, mientras Henderson y Patterson intercambiaban miradas alarmadas. Los demás miembros de la junta, 7 personas distinguidas que habían guiado Bradford Precision junto a Richard durante años, me miraban con distintos grados de confusión y curiosidad. Me levanté lentamente, recuperando fuerzas del recuerdo de Richard y de mis propias capacidades, reprimidas durante tanto tiempo. Gracias a todos por estar aquí hoy. Lo que voy a compartir sorprenderá a la mayoría, aunque algunos ya han sido informados sobre ciertos aspectos. Mi mirada recorrió la sala, estableciendo un breve contacto visual con cada persona. 3 días después del funeral de mi esposo, mi hijo me informó que Bradford Precision Technology se había vendido a Manor Holdings por una valoración de $13 millones. Mi parte de la venta se presentó como $10.000. Se escucharon jadeos y murmullos por la sala. Varios miembros de la junta directiva se giraron para mirar a Oliver, cuya mandíbula se tensó visiblemente. Esta cantidad representaba una subvaloración significativa de la empresa, continué con calma,
algo que conocía perfectamente, tras haber trabajado junto a Richard durante décadas en aspectos que la mayoría de ustedes no percibían. Le hice un gesto a Jonathan, quien distribuyó carpetas a cada miembro de la junta. Lo que recibirán es un resumen completo de la situación financiera real de Bradford Precision, contrastado con la valoración manipulada que se presentó a Manor Holdings durante las negociaciones. También encontrarán documentación de irregularidades financieras sistemáticas de los últimos 3 años, incluyendo desvío de fondos, contratos tergiversados y, más recientemente, un intento de expropiar la propiedad intelectual de la empresa antes de la transición de propiedad de hoy. El crujido de papeles llenó el silencio mientras los miembros de la junta comenzaban a examinar las pruebas. Oliver se apartó de la pared, su fachada de control finalmente se quebró. «Esto es absurdo», declaró, con la voz tensa por la ira contenida. «Es comprensible que mi madre esté tan sensible tras la muerte de mi padre. Mercer la está manipulando para que actúe de forma equivocada, quizá», interrumpió Westfield, levantando la vista de los documentos con el ceño fruncido. «Deberías explicar por qué el contrato de defensa de Senal figura aquí en 7 millones cuando la Junta lo aprobó en 12, o por qué el fondo de pensiones muestra una discrepancia de 4 millones. La vacilación momentánea de Oliver solo fue visible para quienes observaban de cerca. Hay explicaciones contables legítimas para esas aparentes discrepancias. Si pudiéramos hablar de esto en privado en lugar de tenderme una emboscada delante de... Emboscada, repetí en voz baja. Una elección de palabras interesante de alguien que le ofreció a su madre un acuerdo de $10,000 por el trabajo de toda su vida. La sala volvió a quedar en silencio. Continué con precisión. Lo que aún no saben es que Manor Holdings fue fundada hace 6 meses por mí, usando mi apellido de soltera, Elizabeth Windsor. La empresa se creó por sugerencia de Richard cuando sospechó por primera vez irregularidades financieras, pero estaba demasiado enfermo para investigar a fondo. Saqué otro documento de mi carpeta. Se trata de una copia certificada de los documentos de constitución de Manor Holdings, que me muestran claramente como único propietario y director. A través de esta entidad, he adquirido legalmente Bradford Precision Technologies de mi hijo, quien creía que la estaba vendiendo a un grupo de inversión anónimo. El silencio que siguió fue profundo. Los miembros de la junta nos miraron a Oliver y a mí con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la comprensión. Henderson palideció mientras Patterson parecía estar calculando rutas de escape. Oliver finalmente rompió el silencio, con la voz afilada. «Felicidades por tu espionaje corporativo, madre. Seguro que papá estaría orgulloso de tu engaño». «¿Engaño?», repetí, dejando la palabra en el aire. «Hablemos de engaño, Oliver. Hablemos de las cuentas en el extranjero que abriste para recibir sobornos de proveedores, las patentes que transferiste a empresas fantasma que controlas personalmente, el fondo de pensiones que has estado vaciando sistemáticamente para cubrir pérdidas de inversiones personales». Con cada acusación, la expresión de Oliver se endurecía aún más, pero no intentó negar los cargos. La atención de los miembros de la junta se desplazaba entre nosotros como espectadores de un partido de tenis particularmente brutal. «No tienen pruebas», declaró finalmente, aunque su tono carecía de convicción. Marcus Torres, que había estado sentado en silencio al final de la mesa, se aclaró la garganta. «En realidad, sí». Tocó la memoria USB conectada al sistema de proyección de la sala de juntas. Transferencias financieras, registros de correo electrónico, registros del servidor. Richard sospechó que algo andaba mal hace meses e implementó protocolos de seguridad adicionales sin tu conocimiento. Los ojos de Oliver se abrieron de par en par. Papá se moría, confundido. Lo que sea que creas tener, fue meticulosamente documentado por un hombre cuya mente se mantuvo aguda hasta sus últimos días, terminé. El derrame le afectó el cuerpo, Oliver, no el intelecto. Vio lo que hacías. Simplemente no pudo confrontarte directamente. Por primera vez,
La incertidumbre se reflejó en el rostro de mi hijo. Si tenías alguna preocupación, deberías haber acudido a mí directamente. Esta elaborada farsa. ¿Me habrías escuchado?, pregunté simplemente. ¿Me habrías explicado por qué intentaste estafar a tu madre para que no le diera la parte que le correspondía? ¿Por qué estabas dispuesto a enviarme a una residencia de ancianos en Charlotte mientras liquidabas mi hogar? ¿Por qué traicionaste no solo la confianza de tu padre, sino también la seguridad de todos los empleados que creían en esta empresa? Las preguntas quedaron sin respuesta mientras la mirada de Oliver recorría la sala con ojo calculador, evaluando posibles aliados sin encontrar ninguno. Westfield se inclinó hacia adelante con expresión seria. Señora Blackwood, aunque estas acusaciones son profundamente preocupantes, debo preguntarle, ¿cuáles son sus intenciones para la empresa de ahora en adelante? Bradford Precision emplea a más de 300 personas. Hay contratos que cumplir, obligaciones que cumplir. Era la pregunta que anticipaba, práctica, centrada en la continuidad del negocio más que en problemas familiares. Justo lo que esperaba del miembro de la junta directiva al que Richard más respetaba. Mis intenciones son claras, respondí. Bradford Precision continuará operando sin interrupción. Se cumplirán todos los contratos vigentes. El fondo de pensiones recuperará su plena solvencia de inmediato. Hice una pausa, estableciendo contacto visual con cada miembro de la junta, uno por uno. La estructura organizativa será revisada significativamente a partir de hoy. La risa de Oliver no tenía nada de humor. Déjame adivinar. Estoy despedido. Esa sería la solución más sencilla, reconocí, pero no necesariamente la más beneficiosa para la empresa ni para sus empleados. La confusión sustituyó a la burla en la expresión de Oliver. Fuera lo que fuese lo que hubiera esperado, humillación pública, despido inmediato, quizás incluso cargos penales, esta respuesta mesurada claramente no lo era. Antes de tomar decisiones sobre el personal, continué, creo que la Junta debería revisar todas las pruebas. Algunas de las cosas que encontrarán son incómodas. Otras son potencialmente criminales. Todo esto requiere una cuidadosa consideración de nuestras obligaciones legales y éticas. Le hice un gesto a Jonathan, quien se puso de pie. Hemos preparado informes individuales para que cada miembro de la Junta los revise en privado. Sugiero que hagamos un receso de 90 minutos para que todos puedan procesar esta información. Cuando volvamos a reunirnos, la señora Blackwood presentará su propuesta de plan de reestructuración. Mientras los miembros de la Junta salían, aferrados a sus carpetas con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la determinación severa, Oliver permaneció inmóvil. Cuando la sala se vació, salvo Jonathan, Marcus y yo, por fin habló. ¿A qué juegas, madre? Su voz era baja, peligrosa. Si pretendías destruirme, ¿por qué esta actuación? ¿Por qué no llamaste a las autoridades? Estudié el rostro de mi hijo, sus rasgos tan parecidos a los de Richard, aunque de alguna manera más duros, la ambición que se había convertido en avaricia, la inteligencia dirigida al interés propio en lugar de a la creación. A pesar de todo, me dolía el corazón por el niño que había sido y el hombre en el que no había llegado a convertirse. Porque, a pesar de lo que has hecho, respondí en voz baja, sigues siendo mi hijo, y esta empresa sigue siendo el legado de tu padre. Te ofrezco una oportunidad, Oliver. Una oportunidad para arreglar esto. Su expresión osciló entre el cálculo y algo que podría haber sido arrepentimiento, tan brevemente que no pude estar segura de haberlo visto. ¿Qué propones exactamente?, preguntó con cautela. Eso, respondí, recogiendo mis materiales, es lo que discutiremos cuando la Junta se reúna. Les sugiero que aprovechen estos 90 minutos para reflexionar sobre lo que más les importa, porque después de hoy, nada volverá a ser igual. Al salir de la sala de juntas, sentí profundamente el peso de la ausencia de Richard. Debería haber estado allí,
presenciando la protección de todo lo que habíamos construido juntos. Sin embargo, de alguna manera, en la determinación de Marcus al custodiar los materiales delicados, en la discreta competencia de Jonathan, en mi propia fuerza inesperada, percibí la presencia de Richard, que continuaba a través de los valores que nos había inculcado. La empresa sobreviviría. La pregunta que quedaba era si mi relación con mi hijo podría lograr lo mismo. El salón ejecutivo del piso 14 ofrecía una vista panorámica de la ciudad que Richard había amado, su horizonte era testimonio de la ambición y la laboriosidad que había encarnado. Me quedé junto a la ventana, con una taza de té enfriándose en mis manos, mientras Jonathan revisaba la propuesta de reestructuración por última vez. El plan de participación accionaria para empleados es legalmente sólido, confirmó, aunque la Junta podría tener dudas sobre la asignación porcentual. El 30% es inusualmente generoso. Es lo que Richard quería, respondí, mientras observaba cómo las nubes proyectaban sombras móviles sobre el paisaje urbano. Creía que quienes construyeron esta empresa merecían ser dueños de una parte. Jonathan asintió, haciendo una última anotación. Y en cuanto a Oliver, la pregunta que me había estado dando vueltas desde que descubrí la traición de mi hijo. La madre que llevo dentro quería protegerlo, incluso ahora, la empresaria no podía ignorar el daño que había causado. La viuda se sentía obligada a honrar el legado de integridad de Richard. Los términos se mantienen como se acordaron, dije finalmente. Puede aceptarlos o afrontar las alternativas. Un discreto golpe a la puerta precedió a la entrada de Marcus. Los miembros de la Junta regresan a la sala de conferencias, señora Blackwood, y él dudó, inusualmente inseguro. Y, le dije, Oliver pide hablar contigo en privado antes de que se reanude la sesión. Intercambié miradas con Jonathan, cuya expresión se mantuvo cuidadosamente neutral. ¿Un consejo profesional?, pregunté. Como su abogado, le desaconsejo cualquier conversación sin testigos, respondió. Como amigo de Richard desde hace 40 años, suspiró, algunos asuntos trascienden la prudencia legal. Asentí. 10 minutos, aquí, no en su oficina. Y me interrumpirás si no terminamos cuando la pizarra esté lista. Marcus se fue a transmitir mis condiciones mientras Jonathan recogía sus materiales. ¿Estás segura de esto, Amelia? No, admití. Pero podría ser nuestra última oportunidad de sincerarnos antes de que las posiciones se endurezcan sin posibilidad de reconciliación. Tras la partida de Jonathan, me quedé junto a la ventana, observando la ciudad en lugar de la puerta. Cuando por fin se abrió, sentí, más que vi, la entrada de Oliver, un cambio en el aire, el sutil aroma de la colonia que Richard le había regalado la Navidad pasada. Mamá, su voz no tenía la arrogancia de antes. Gracias por aceptar verme. Me giré para mirar a mi hijo, impresionado por su aspecto cansado. La pulida fachada corporativa se había derrumbado, revelando la tensión subyacente. Por un instante, vislumbré al niño que una vez acudió a mí con las rodillas raspadas y juguetes rotos, buscando consuelo y sanación. 10 minutos no son mucho para explicar años de engaño, observé, sin acusación ni perdón en mi tono. Oliver se movió al otro lado de la habitación, manteniendo la distancia entre nosotros. No estoy aquí para justificar lo que hice. Las pruebas son contundentes. Entonces, ¿por qué estás aquí? Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan propio de Richard que me encogió el corazón. Para entender qué pasa después. La Junta está revisando documentación que podría enviarme a prisión. Mi carrera, mi reputación, se tambaleó, todo lo que he construido pende de un hilo. Todo lo que construimos, lo corregí con delicadeza. Esta empresa no fue solo tu creación, Oliver. Fue la obra de toda la vida de tu padre. Mantuvo a cientos de familias. Fabricó componentes que mantienen a los aviones seguros en el cielo. Nunca estuvo destinada a ser tu tesoro personal. Se estremeció como si lo hubiera golpeado.
Ahora lo sé. ¿Y tú? Lo observé con atención. ¿O simplemente lamentas que te atraparan? La ira brilló brevemente en sus ojos antes de convertirse en algo más complejo. Ambas cosas, admitió con inesperada honestidad. Lamento que me atraparan. Lamento haber traicionado la confianza de papá. Lamento haberte tratado como si fueras una ocurrencia posterior en lugar de un socio en todo lo que esta empresa logró. Las palabras eran correctas, pero algo en su tono sonaba hueco. La contrición practicada de un hombre que calcula sus opciones en lugar de afrontar sus fracasos. El plan que presento a la Junta le ofrece una opción, dije. Puede permanecer en Bradford Precision como no ejecutivo, trabajando bajo estrecha supervisión para reparar el daño que ha causado, o puede renunciar por completo, asumiendo las consecuencias legales que la Junta considere apropiadas. La expresión de Oliver se tensó. Cargo no ejecutivo. ¿Me estás degradando de CEO a qué? ¿A un puesto de gerencia media? Después de 15 años construyendo esta empresa junto a papá, junto a él, repetí. ¿Así lo recuerdas? Porque los registros financieros cuentan otra historia. Muestran un patrón sistemático de enriquecimiento personal a costa de la empresa. Muestran decisiones que priorizaron tu beneficio personal sobre la seguridad de los empleados y la estabilidad corporativa. Aumenté las ganancias un 30%, protestó. Solo el contrato de Mecenal, el contrato de Mecenal del que te quedaste con $5 millones, interrumpí. El mismo contrato cuyo valor real tergiversaste ante la Junta. Guardó silencio, con la mirada calculadora. ¿Qué implicaría exactamente este puesto no ejecutivo? 1 año trabajando en producción, respondí, aprendiendo las implicaciones prácticas de las decisiones ejecutivas en quienes realmente fabrican nuestros productos. Después, un posible puesto en gestión de operaciones, dependiendo de la evaluación del desempeño y un juicio ético demostrado. Producción, la incredulidad sustituyó al cálculo. ¿Esperas que trabaje en la fábrica con mis cualificaciones y mi experiencia? Tu experiencia en finanzas corporativas no le ha sido muy útil a la empresa, comenté. Quizás la experiencia práctica con el trabajo real que genera nuestros ingresos nos daría una perspectiva valiosa. Oliver paseaba de un lado a otro junto a la ventana, con la agitación patente en cada movimiento. Esto es un castigo, no desarrollo profesional. Me estás humillando para satisfacer a algunos, te ofrezco redención, corregí con firmeza. Una oportunidad para comprender este negocio desde cero, como lo hizo tu padre. Richard empezó en la línea de producción durante las vacaciones universitarias, ¿recuerdas? Creía que nadie podía liderar eficazmente sin comprender todos los aspectos de la operación. Esa era otra época, descartó Oliver. Los ejecutivos modernos no la necesitan, al parecer tampoco necesitan ética, interrumpí, con la paciencia agotada, ni consideración por el bienestar de los empleados ni decencia humana básica hacia sus madres viudas. La dureza de mi tono lo silenció. Durante un largo rato, nos miramos a través de un abismo mucho mayor que la distancia física que nos separaba. La alternativa, preguntó finalmente, era la renuncia inmediata. La divulgación completa de las irregularidades financieras a las autoridades pertinentes, posibles cargos penales dependiendo de la decisión de la Junta sobre el procesamiento. La risa de Oliver no tenía gracia. Menuda opción. Más de lo que me ofreciste, le recordé en voz baja. $10,000 y un centro de atención en Charlotte, ¿no? El recordatorio fue como un golpe físico. Por primera vez, una vergüenza genuina se reflejó en sus rasgos. Nunca pensé que lo descubrirías. Eso suena peor de lo que pretendía. Es exactamente tan malo como suena, respondí. Me estabas descartando, Oliver. Después de todo lo que tu padre y yo sacrificamos para darte ventajas que nunca tuvimos, las mejores escuelas, contactos, oportunidades,
Estabas dispuesto a abandonarme con desconocidos a 6 horas de distancia con apenas el dinero suficiente para cubrir los gastos básicos. No tenía respuesta para esto, bajó la mirada a la alfombra. La junta se reúne en 2 minutos, continué. Necesito tu decisión. Redención mediante el trabajo honesto o la renuncia y sus consecuencias. ¿De verdad vas a seguir con esto?, dijo, con evidente incredulidad. Reestructurar la empresa, ofrecer acciones a los empleados, degradar a tu propio hijo a obrero. Estoy cumpliendo los deseos de tu padre, corregí. Los planes que discutimos durante sus últimos meses, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ya no podía confrontarte directamente. Oliver levantó la cabeza de golpe. Papá sabía antes del derrame cerebral, sospechaba, le aclaré, que las discrepancias financieras eran demasiado significativas como para ignorarlas. Estaba reuniendo pruebas y planeaba hablarlo contigo en privado. El derrame cerebral llegó antes de que pudiera hacerlo. Algo cambió en la expresión de Oliver. Comprendió que su padre había muerto sabiendo de su traición. Que sus últimas conversaciones habían estado ensombrecidas por el conocimiento tácito de su engaño. Un momento, Oliver, le dije con suavidad. ¿Cuál es tu decisión? Se enderezó, ajustándose la corbata en un gesto que parecía a la vez defensivo y autoconsuelo. Yo me encargo de la producción, dijo con rigidez, en tono de protesta. Tomado, respondí, sin triunfo ni alivio en mi voz. Esto no era una victoria. Era una forma de controlar los daños para la empresa, para nuestra familia, para el propio Oliver. Mientras caminábamos en silencio hacia la sala de juntas, recordé la fiesta de cumpleaños de Oliver. Richard le había construido un banco de trabajo en miniatura con herramientas infantiles, seguras para manos pequeñas. Aprenderá a construir antes de aprender a dirigir, había dicho mi esposo con orgullo. Así son las cosas en Bradford. En algún momento, esa lección se había olvidado. Quizás aún había tiempo para reaprenderla. Los miembros de la junta estaban sentados cuando entramos, con expresiones serias. Tras revisar las pruebas, ocupé mi lugar a la cabecera de la mesa, plenamente consciente de que los próximos minutos determinarían no solo el futuro de Bradford Precisión, sino también el de nuestra familia. Damas y caballeros, comencé con voz firme a pesar de la emoción que amenazaba con abrumarme. Gracias por su paciencia durante este difícil proceso. Ahora estoy listo para presentar mi propuesta de plan de reestructuración para Bradford Precision Technologies. De inmediato, Oliver tomó asiento, no en su lugar habitual a mi derecha, sino más abajo en la mesa, personificando físicamente el cambio de estatus que acababa de aceptar. Su expresión se mantuvo cuidadosamente neutral, aunque la tensión en sus hombros delataba su agitación interior. Mientras describía el plan, el programa de acciones para empleados, la reorganización de la gerencia y la estrategia de remediación financiera, observé cómo las reacciones de los miembros de la Junta pasaban del escepticismo a una aprobación cautelosa. Al llegar a la sección sobre el nuevo rol de Oliver, mantuve un tono pragmático, presentándolo como un desarrollo lógico en lugar de la apreciación personal que realmente era. Finalmente, para concluir, me gustaría anunciar que, con efecto inmediato, asumiré el cargo de presidenta de Bradford Precision Technologies, y Marcus Torres pasará a ser director ejecutivo, a la espera de la aprobación de la Junta. La recomendación fue recibida con murmullos de aprobación. La integridad y la experiencia técnica de Marcus le habían granjeado el respeto de toda la empresa, y su lealtad a Richard era bien conocida. Esta reestructuración, añadí, mirando a cada miembro de la junta directiva por turno, representa no solo una respuesta a los acontecimientos recientes, sino un renovado compromiso con los principios sobre los que se fundó Bradford Precision: innovación, integridad e inversión en las personas. Es lo que mi esposo habría deseado. Es lo que esta empresa merece. Cuando la Junta votó unánimemente para aprobar el plan, sentí la presencia de Richard con más fuerza que en ningún otro momento desde su muerte, no una visita sobrenatural,
sino la continuación viviente de sus valores a través de la institución que había construido y las personas en las que había influido, incluyendo quizás a su hijo que se había extraviado temporalmente. Quedaba por ver si Oliver lograría encontrar el camino de regreso. Pero hoy, al menos, había dado el primer paso. El primer día de Oliver en la planta de producción comenzó a las 6 de la mañana de un lunes, 3 semanas después de la reunión de la junta directiva. Desde la ventana de mi oficina, lo observé mientras estacionaba su sedán de lujo en el estacionamiento para empleados, visiblemente fuera de lugar entre los modestos vehículos que lo rodeaban. Incluso a 15 pisos de altura, pude percibir su reticencia mientras permanecía allí sentado, con el motor apagado, tomando impulso antes de finalmente salir con el overol azul oscuro que le habían entregado en su apartamento el día anterior. Uniforme estándar para todos los empleados de producción. Sin excepciones. Apareció, observó Marcus, uniéndose a mí en la ventana. No estaba del todo convencido de que lo hiciera. Es un Blackwood, respondí. Cualesquiera que sean sus defectos, fue criado para afrontar las consecuencias. Marcus asintió pensativo. Frank Donovan será su supervisor. Lleva 27 años en la empresa y empezó el mismo año que Richard. Conoce la situación y sus instrucciones exactamente como usted las especificó. No hay trato especial, ni positivo ni negativo. Oliver trabaja en los mismos turnos, sigue las mismas reglas y cumple las mismas expectativas que cualquier nuevo empleado. Observé a mi hijo caminar hacia la entrada de la planta de producción, su paso, normalmente seguro, se notaba apagado. Gracias, Marcus, por todo. Richard era más que un jefe para la mayoría de nosotros, respondió simplemente. Se trata de proteger lo que él construyó. Tras la partida de Marcus, me quedé junto a la ventana, recordando los primeros días de Richard construyendo la empresa, cómo llegaba a casa exhausto, con las manos encallecidas y a veces lesionadas, pero con los ojos brillantes por la satisfacción de la creación tangible. Hay algo honesto en el trabajo físico, solía decir. No puedes esconderte tras hojas de cálculo ni presentaciones. O el componente funciona o no funciona. Nuestro hijo aprendería esa lección con retraso, pero quizás no demasiado tarde. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en un torbellino de actividad mientras yo me adaptaba a mi puesto de presidenta. El plan de remediación financiera avanzaba sin contratiempos, con el fondo de pensiones totalmente restaurado y los fondos contractuales malversados devueltos a sus cuentas correspondientes. El anuncio de la participación accionaria de los empleados fue recibido con gran incredulidad, seguida de genuino entusiasmo, especialmente entre los empleados de larga trayectoria que habían superado las crisis económicas junto a la empresa. El nombre de Oliver estuvo notablemente ausente de estas conversaciones. De mutuo acuerdo, la junta directiva atribuyó las irregularidades financieras a discrepancias contables en lugar de identificarlo públicamente como el responsable. Su nuevo puesto se presentó como parte de un programa de desarrollo gerencial que enfatizaba una comprensión operativa integral. Técnicamente cierto, aunque incompleto. No había hablado directamente con Oliver desde su primer día en planta. Los informes periódicos de Frank Donovan pintaban una imagen de cumplimiento reticente. Llegaba puntualmente, completaba las tareas asignadas con mínima socialización y se marchaba inmediatamente al finalizar el turno. Su competencia técnica era adecuada, su actitud, simplemente aceptable. Ni el mejor ni el peor empleado, transitando deliberadamente por el estrecho camino entre la rebeldía y la excelencia. El viernes por la tarde de la tercera semana, Frank solicitó una reunión. El canoso supervisor de producción parecía incómodo en la suite ejecutiva, sus enormes manos empequeñecían la delicada taza de té que le ofrecí. Señora Blackwood, empezó después de acomodarse torpemente en la silla de visitas. He estado supervisando a su hijo según las instrucciones. Sin trato especial, como cualquier otro empleado nuevo. Te lo agradezco, Frank. ¿Ha habido algún problema? Se movió, eligiendo claramente sus palabras con cuidado.
No fue exactamente un problema. Fue más bien una observación. Oliver completó sus módulos de entrenamiento básico más rápido que la mayoría. Su conocimiento técnico es sólido, pero se ha aislado completamente del equipo. ¿Deliberadamente? Es difícil decirlo. Frank se rascó la barbilla, cubierta de barba canosa. Quizás sea arrogancia, quizás vergüenza. Sea como sea, se está perdiendo lo más importante del trabajo de piso, la resolución colaborativa de problemas, el conocimiento compartido que no se puede plasmar en los manuales de capacitación. Asentí, comprendiendo de inmediato. Richard siempre había insistido en que la verdadera ventaja competitiva de Bradford no residía en sus equipos ni siquiera en sus diseños, sino en la experiencia colectiva de empleados que habían trabajado juntos durante décadas, transmitiendo habilidades y conocimientos de generación en generación. ¿Qué sugieres?, pregunté. Normalmente, emparejaría a un nuevo empleado con dificultades con un miembro senior del equipo para que les brinde mentoría. Frank dudó. Pero dado quién es él, quién eres tú, es complicado. Nadie quiere ser quien le dé una lección al hijo del jefe, aunque sea precisamente eso lo que necesita. El rostro curtido de Frank se arrugó en una sonrisa reticente. Sobre todo entonces, señora. Consideré el dilema. Oliver necesitaba una integración genuina con el equipo de producción, no un aislamiento continuo. Sin embargo, su identidad como exdirector ejecutivo e hijo del actual presidente creaba una barrera inevitable. ¿Quién es tu mejor mentor en la planta?, pregunté. Alguien con la confianza para tratar a Oliver como a cualquier otro recién llegado, sin importar su apellido. Esa sería Elena Vázquez, respondió Frank sin dudarlo. Con 23 años de experiencia, lidera nuestro equipo de ensamblaje de precisión. Se formó directamente con Richard cuando aún trabajaba ocasionalmente en la línea. Recuerdo a Elena, dije sonriendo al recordar a la joven aguerrida que había asistido a los picnics de la empresa con su creciente familia a lo largo de los años. Richard siempre decía que tenía las mejores manos del negocio. Y todavía lo dice. El respeto de Frank era evidente, y ella no soporta a los tontos, sin importar su título o parentesco. Perfecto. Cumple con la tarea con todo mi apoyo. Y Frank, añadí mientras se levantaba para irse, gracias por manejar esta situación con tanto cuidado. Richard te valoraba muchísimo. El supervisor se sonrojó. Era un buen hombre. Todos queremos que su empresa prospere, señora, incluso si eso implica transiciones difíciles para algunos. Tras la partida de Frank, me encontré mirando la foto familiar en mi escritorio. Richard, Oliver y yo en la graduación universitaria de Oliver hacía 17 años. Todos sonriendo, llenos de optimismo sobre el futuro. El brazo de Richard sobre los hombros de nuestro hijo, con el orgullo reflejado en cada línea de su rostro. ¿Qué pensaría de nuestra situación actual? Su hijo degradado a la planta de producción, su esposa en su silla, su empresa recuperándose de una traición casi catastrófica por parte de la misma persona a quien había preparado como su sucesor. La pregunta persistía mientras conducía de regreso a casa esa noche. En lugar de dirigirme a la casa donde había vivido con Richard durante décadas, me encontré siguiendo una ruta familiar hacia el edificio de apartamentos de Oliver en el centro. La decisión no fue premeditada, pero una vez tomada, se sintió necesaria. El conserje me reconoció al instante. Señora Blackwood, ha pasado demasiado tiempo. ¿Quiere que la anuncie al señor Blackwood? No, gracias, James. Preferiría darle una sorpresa. En el ascensor que subía al ático que Oliver había comprado tras su divorcio 3 años antes, me preparé para una posible hostilidad. No habíamos hablado en privado desde la junta directiva, nuestras interacciones se limitaban a entornos formales de la empresa, donde imperaba el decoro profesional. Cuando Oliver abrió la puerta, la sorpresa se reflejó brevemente antes de que su expresión se transformara en una cautelosa neutralidad.
Había desaparecido el uniforme corporativo que había usado durante años. También había desaparecido el mono de producción de su nuevo puesto. En su lugar, vestía vaqueros desteñidos y una camiseta desgastada de la Escuela de Negocios de Harvard que lo hacía parecer más joven y vulnerable. Mamá, me saludó, haciéndose a un lado para dejarme entrar. Esto es inesperado. El apartamento reflejaba la imagen pública de Oliver, elegante, moderno, con un diseño impecable y pocas señales de historia o sentimiento personal. Las obras de arte eran claramente valiosas, pero las habían seleccionado por su potencial de inversión más que por su resonancia emocional. Ninguna fotografía familiar adornaba las paredes ni las superficies. Hablé con Frank Donovan hoy, dije, rechazando su gesto hacia el sofá minimalista. Dice que estás cumpliendo con los requisitos técnicos adecuadamente. La risa de Oliver no tenía humor. Un gran elogio, sin duda. Adecuadamente. Estoy seguro de que papá estaría encantado con esa evaluación de las capacidades de su hijo. Frank también mencionó que te has aislado del equipo, continué, ignorando la puya, que te estás perdiendo los aspectos colaborativos esenciales del puesto. El equipo no quiere saber nada de mí, respondió Oliver, moviéndose hacia los ventanales con vistas a la ciudad. Saben exactamente quién soy y por qué estoy aquí. Él es director ejecutivo caído en desgracia haciendo penitencia por orden de su madre. ¿Así lo ves? Penitencia. Se giró hacia mí, con la fatiga visible en las ojeras. ¿Cómo lo llamarías? Estoy ensamblando componentes que antes aprobaba presupuestos. Fichando con las tarjetas de tiempo con las que firmaba los cheques. Es una humillación de manual. O educación, sugerí en voz baja. La perspectiva que tu padre siempre quiso que tuvieras. Papá lleva meses desaparecido, espetó Oliver. No puedes afirmar que estás cumpliendo sus deseos cuando él no está aquí para confirmarlos. Me lo confirmó antes del derrame cerebral, respondí, manteniendo la calma a pesar de su hostilidad. Pasamos horas hablando de lo que estaba pasando con la empresa, lo que estabas haciendo y cómo abordarlo. Algo brilló en los ojos de Oliver, quizás dolor, o la comprensión de que su padre sí sabía de su traición. Así que esta asignación a la planta de producción fue idea suya. El concepto general era que la implementación específica era mía. Me acerqué a él, acortando la distancia, tanto física como emocional. Oliver, esto no se trata de un castigo. Se trata de reconectar con la esencia de lo que Bradford Precision realmente hace. Fabrica componentes de aeronaves, dijo con desdén. Lo sé muy bien. No, corregí. Bradford Precision construye seguridad. Cada pieza que sale de nuestra planta de producción, al final, pone en juego vidas humanas. Tu padre nunca lo olvidó, ni siquiera cuando la empresa creció más allá de su capacidad para conocer a cada empleado por su nombre. Por un momento, la postura defensiva de Oliver se suavizó. Solía decir que no solo construimos piezas, sino que construimos confianza. Exactamente, aproveché la oportunidad, la primera conexión genuina de nuestra conversación. A partir del lunes, trabajarás con Elena Vázquez en ensamblaje de precisión. Se formó con tu padre. Conoce mejor nuestros productos principales que nadie en la planta. El cansancio volvió a su expresión. ¿Tu idea o la de Frank? Una conclusión mutua. Elena tiene la confianza para guiarte sin dejarse intimidar por tu pasado. Te enseñará cosas que no se aprenden en manuales técnicos. Si es que está dispuesta a enseñarme algo, murmuró Oliver. La mayoría de los trabajadores de planta apenas reconocen mi existencia. Están siguiendo tus indicaciones, señalé. El aislamiento funciona en ambos sentidos, Oliver. Tú has construido muros que ellos respetan, no al revés. No tuvo una respuesta inmediata a esta observación. En el silencio que siguió, observé el rostro de mi hijo,
buscando rastros del niño abierto y entusiasta que había sido. El niño que había seguido a Richard por la fábrica original con asombro, haciendo preguntas interminables sobre cómo funcionaban las cosas y por qué se tomaban las decisiones. Debería irme, dije finalmente. Solo quería informarte personalmente sobre tu nueva asignación. Elena merece toda tu atención y respeto. Representa todo lo que tu padre valoraba en nuestro equipo. Al darme la vuelta para irme, la voz de Oliver me detuvo. El programa de acciones para empleados. También fue idea de papá. Asentí, era algo que él había considerado durante años, pero que nunca había implementado. Nunca parecía el momento adecuado. Hasta ahora, observó Oliver, cuando sirve como contrapeso perfecto a mis acciones. Hasta ahora, coincidí, cuando honra a quienes se mantuvieron leales mientras su fondo de pensiones se vaciaba para cubrir las pérdidas de sus inversiones. La referencia directa a sus manipulaciones financieras fue como un golpe físico. Oliver se estremeció y asintió casi imperceptiblemente. Trabajaré con Elena. Aprende lo que tiene que enseñarte. No era una disculpa. Ni siquiera un reconocimiento de mi error, sino una aceptación del camino a seguir. Quizás a regañadientes, pero real. Mientras conducía a casa en la oscuridad que se avecinaba, me preguntaba si esta frágil conexión podría fortalecerse con el tiempo, si el hijo que había criado aún era accesible bajo las capas de derecho y ambición que lo habían llevado tan lejos por el mal camino. Si el legado de Richard podría incluir no solo una empresa próspera, sino un heredero redimido. Solo el tiempo lo diría. Por ahora, bastaba con que Oliver apareciera el lunes, listo para aprender de las hábiles manos y los inflexibles estándares de Elena Vázquez. Era un comienzo. Por pequeño que fuera, por tentativo que fuera, era un comienzo. El dominio de Elena Vázquez ocupaba el corazón de las instalaciones de producción de Bradford Precision, un ambiente climatizado donde los componentes más sofisticados de la empresa adquirían su forma final bajo su rigurosa supervisión. Observé desde la pasarela del gerente, deliberadamente sin previo aviso, cómo Oliver se presentaba para su primer día de formación en ensamblaje de precisión. Elena, una mujer compacta, de pelo negro con mechas plateadas recogido en un moño práctico, no levantó la vista de la calibración que estaba realizando mientras mi hijo se acercaba a su estación de trabajo, con sus anteojos de lectura colocados bajo sobre su nariz y sus ojos de aumento enfocados completamente en el delicado componente giroscópico debajo de sus hábiles dedos. Señor Blackwood, respondió sin apartar la mirada del trabajo. Llega 3 minutos antes. Bien. La puntualidad importa cuando los sistemas de vuelo dependen de componentes entregados con especificaciones exactas. Oliver permaneció de pie, incómodo, claramente desconociendo el protocolo. En la suite ejecutiva, los asistentes se habían puesto firmes al verlo aparecer. Allí, Elena continuó con sus meticulosos ajustes como si la presencia del exdirector ejecutivo fuera completamente normal. Frank Donovan me dijo que debía presentarme para un curso de ensamblaje de precisión, y finalmente se ofreció. Elena hizo un último ajuste, probó el movimiento del componente y luego registró la calibración en un sistema digital antes de finalmente mirar a mi hijo. Su expresión no revelaba nada más que una evaluación profesional. Tu padre podía armar esta unidad en 17 minutos, afirmó con naturalidad. Su récord personal, jamás superado, ni siquiera por mí. Afirmaba que era porque tenía dedos de pianista. Oliver se miró las manos, parecidas a las de Richard en forma y proporción, aunque sin los callos que mi marido lucía con orgullo. No sabía que seguía trabajando en el suelo después de convertirse en director ejecutivo. Una vez al mes como mínimo, confirmó Elena, quitándose las gafas. Dijo que eso lo mantenía honesto, lo mantenía conectado con lo que realmente importaba. Señaló el taburete junto a su estación de trabajo. Hoy observarás. Mañana intentarás el ensamblaje básico bajo supervisión. Para el viernes,
Deberías estar listo para trabajar de forma independiente en componentes no críticos. La eficacia clínica de su plan pareció pillar a Oliver desprevenido. Así de fácil, estoy cualificada para el viernes. Elena arqueó ligeramente las cejas. Calificada para el ensamblaje de nivel 1. Hay 7 niveles antes de alcanzar la certificación para componentes críticos para el vuelo. Tu padre implementó el sistema él mismo después del incidente de Martín en el 97. ¿El incidente de Martín?, repitió Oliver, con evidente confusión. Antes de tiempo, dijo Elena con desdén. Pregúntale a tu madre si tienes curiosidad. Por ahora, observa con atención. Estos componentes requieren una ejecución perfecta en todo momento. Desde mi punto de vista, observé cómo Elena comenzó a demostrar metódicamente el preciso proceso de ensamblaje, con movimientos económicos y practicados.